¿Será así? Sí. ¿Reflexiones para el finde? ¿Se puede reflexionar así de esa manera? Qué lindo este momento. Me Sí. encanta. Reflexiones para el finde con el querido padre Humberto González. Hola, padre Umbi. ¿Cómo estás, padre? Hola Cristian, hola Ceci, ¿cómo están ustedes? Pero Acá Muy muy estamos. bien, muy bien, bien. muy bien. Recién Bueno, hablamos. bailando me saqué alguna careta que por ahí uno dice como que le da un poco de miedo. No, ¿ves? Esto es lo que soy, es lo que disfrutamos y celebramos, ¿no? Qué bien que nos hace muchas veces, digo, ahora que acerca el carnaval, poder mostrarnos como somos, ¿no? Lo que tenemos dentro. Sí, vos Mm, sabés que, bueno, un poco mirando estos últimos mensajes, me hizo acordar, yo a veces voy acá a la Plaza Colón, que conocerán acá los de Córdoba, una plaza muy Sí. linda, que, bueno, muchas veces a la tarde veo muchos grupos de gente de distintas edades bailando, ¿no? Haciendo claro, sí, sí, talleres sí, ahí. ponen el parlantito y bailan hermoso, es cierto, padre. Y a veces hay algún ballet folclórico, hay algunos días Sí, que se baila tango, otros. también. Y, y pensaba, ¿no? Y digo, y que esto, o sea, como una introducción también a lo que quería proponerles hoy, a veces no hace falta que sean las 3 de la mañana en el casamiento y se abre el carnaval carioca cuando ya hay algunos para liberar el espíritu, ¿no? También se puede hacer durante la semana, ¿no? Sacarnos las máscaras, ¿no? Mm, Y bueno, y quería proponer esto, ¿no? Porque a veces y tradicionalmente se ha entendido el carnaval como la época donde nos sacamos las máscaras, aunque en realidad nos disfrazamos, ¿no? O se Mm, disfrazan, ¿no? Y no voy a hablar ni a favor ni en contra del carnaval, o sea, acá no, digo, el que quiera ir, el que quiera disfrutar, que lo disfrute. Yo vengo de una tierra carnavalera como es Corrientes, la capital nacional del carnaval, así que si claro. llego a hablar mal del carnaval, no me dejan entrar más a mi país. Eh, no, y además no es esto en contra de nada ni de nadie, pero sí digo que a veces se da esa contradicción que en el carnaval, donde muchas veces decimos que nos sacamos las caretas, a veces cuando nos disfrazamos, y otras veces en la vida es cuando andamos justamente con máscaras que van tapando distintas cosas de nuestra vida, ¿no? O interpretando distintos personajes, ¿no? Que a veces hacen que se produzca eso que dice el dicho, ¿no? Se nos come el personaje, ¿no? ¿Cuántas ujú. veces cuando alguien anda medio agrandado, lo primero que dicen es le comió el personaje, ¿no? El personaje a veces del cura, empiezo por mi gremio como siempre, que a veces queremos ponernos en jueces, en autoritarios, en jefes, ponernos por encima de los demás. A veces también nos come el personaje de la autoridad en otros ámbitos, a veces nos comemos el personaje de la rigidez, de cerrar puertas, de poner aduanas, como dice el Papa Francisco, y esto ya cada vez más amplio, ¿no? En distintas otros oficios, vocaciones. Muchas veces ese personaje, esa máscara, puede hacernos que no solamente imponga ante los demás algo que no somos, sino que también haga que nosotros mismos nos creamos ese personaje, ¿no? Y entonces, bueno, esto lleva a una crisis, porque en un momento no sabemos quiénes somos, si somos lo que interpretamos o realmente si podemos encontrar quiénes somos de verdad. Y ahí vienen las dificultades, ¿no? Y pensaba un poquito también en esto una de las acepciones de la palabra persona, ¿no? Que viene ahí del griego prosopon, ¿no? Que es delante de la cara, ¿no? O sea, eh, y que ahí hay toda una discusión, ¿no? Sobre si persona significa máscara o no. Eh, bueno, no vamos a entrar en esas disquisiciones filosóficas teológicas, pero sí para que no nos asustemos de que muchas veces eh, los roles que interpretamos en la vida son roles que nos ayudan, a veces son roles que nos pueden defender, son máscaras en las que nos podemos esconder, o a veces son máscaras que muchas veces necesitamos ponernos. ¿Sí? Una mamá o un papá cuando tiene que enojarse con los hijos, cuando tiene que corregir, bueno, de golpe tiene que poner una máscara que no necesariamente es solamente para imponer autoridad, sino a veces también para tapar las lágrimas, ¿no? Porque duele tener que ponerse fuerte o retar o firme frente a los hijos, ¿no? Seguramente en este tiempo que comienza de las clases, en que los chicos por ahí vienen acostumbrados a las vacaciones, bueno, a veces hay que ponerse estricto con las tareas, con los primeros trabajos, los oficios, las cosas que hay que hacerlas en casa, y bueno, y uno se tiene que poner necesariamente ahí
la cara de malo, digamos, para, para poder marcar también los límites, ¿no? Entonces, no siempre las máscaras significan algo malo, no siempre las máscaras también significan algo alegre. Las máscaras y los personajes que vamos interpretando en el carnaval de la vida muchas veces también nos ayudan a desempeñar nuestros roles. Lo importante es saber que la máscara, hay un momento en que hay que sacársela. No puedo dormir con ellas, ¿no? El maquillaje hace mal si duermo con ellas, dicen las mujeres, ¿no? Y a veces también las máscaras de la vida, cuando nos creemos el personaje, nos pueden hacer daño y pueden hacer daño a los demás, ¿no? Mm. A veces, padre Umbi, claro, en este uso de máscaras que adoptamos, que hablamos ahora del carnaval, ¿no? Donde se aceptan las máscaras, los disfraces, temporalmente y después, bueno, volvemos a la vida normal, digamos. Pero pienso que a veces, relacionándolo a quienes por allí de manera hipócrita nos ponemos estas máscaras de ciertas situaciones de la vida, a veces poniéndonos estas máscaras cometemos excesos, ¿no? Y ahí estará el cuidado, digo, de parte nuestra, de acordarnos de sacarnos esa máscara antes de luego tener que arrepentirnos, ¿no? Sí, y en eso también, digo, descubrir que no siempre lo que vemos delante del espejo es lo que determina quiénes somos, ¿no? A veces también delante del espejo esto tenemos que hacer, ¿no? Sacar, descubrir. Y cuando digo esto también pienso en la mirada hacia los demás, ¿no? Y ahí podemos ir al Evangelio. No sé si se acuerdan bueno, hay muchas de las escenas del Evangelio donde a Jesús los endemoniados le dicen andate de acá, ¿no? ¿Qué tenés con nosotros? Pero hay una que a mí me llama mucho la atención, que es el Geraseno, que era aquel que vivía en el cementerio del pueblo, dice que porque nadie lo podía sujetar, rompía las cadenas, se hacía daño a sí mismo, estaba solo, y cuando llega Jesús con los suyos le dice, ¿qué quieres con nosotros, Jesús? Viniste a molestarnos, ¿eh? Y hay una mirada ahí de Jesús, porque todo el mundo veía ahí a un hombre violento, a un hombre endemoniado y violento consigo mismo y para con los demás, un intratable, un marginal, alguien que estaba fuera de todo y al que había que tenerlo un poco arrinconado, ¿no? Y Jesús aplica esto que muchas veces lo decimos, pero a veces nos cuesta verlo, ¿no? Que es separar el pecado del pecador. La máscara era el pecado. La máscara era ese personaje que él interpretaba, con el cual protegía de alguna manera el daño que se hacía a sí mismo. Y bueno, y que en el Evangelio está muy bien relatado, ¿no? Eso no es de Dios, eso es del enemigo de Dios. El enemigo de Dios a veces nos pone estas máscaras para que los demás no puedan ayudarnos. Y Jesús, sin embargo, siempre está viendo que detrás de esa máscara hay un hijo de Dios, ¿no? Hay un pecador. Y nunca se cree el cuento de que el pecador es el pecado en persona, ¿no? Sabe separar, por eso también puede sanar. Y Jesús lo hace, pero también no lo hace solo por ser Dios, sino también regalándonos la humanidad, ¿no? Para que nosotros también podamos tener esa mirada detrás de las personas que muchas veces sufren con sus personajes, ¿no? Poder separar las víctimas que muchas veces se esconden detrás de una máscara de crueldad, de violencia, de muchas veces de tragedia, para que nosotros, y esto no significa maquillar el pecado ni esconder la gravedad, significa poder ver la persona, ¿no? Esto me acordaba también Juan 23, cuando le preguntaban por qué era tan bueno, un papa que pasó a la historia como el papa bueno, él decía, trato de imaginarme detrás de la persona, aún de la peor persona, y esto lo dice en una cárcel incluso, trato de imaginar el niño que fue, ¿no? En ese niño que donde hubo una historia, donde hubieron situaciones, donde hubo un montón de condicionamientos que después determinan que esa persona vaya construyendo sus máscaras, su personaje, y se termina comiendo ese personaje, ¿no? Entonces creo que eso también, esa mirada nos puede ayudar en nuestra vida, con los nuestros, con la sociedad, también a poder descubrir
con una mirada misericordiosa como la de Jesús, ¿quién está detrás de esa máscara, no? Esto confirma lo que decís, padre. Lo que estás diciendo está de alguna manera confirmando lo de la palabra de Dios, ¿no? Dios mira más allá de las apariencias, el hombre no llega hasta ahí nomás. Y en esto también me preguntaba cuántas veces naturalizamos las máscaras en nosotros como un modo estándar de sentirnos bien, momentáneamente por lo menos, ante distintas situaciones en la vida. Y por eso mi pregunta iba a nivel espiritual, Padre, ¿de qué manera podemos darnos cuenta que estamos utilizando las máscaras y cuando nos damos cuenta de qué manera podemos ir haciendo un proceso para quitarnos esas máscaras? Más que desde el punto de vista psicológico, digo desde el encuentro con aquel que nos mira el corazón directamente, ¿no? Y bueno, lo primero es ese encuentro con Dios, ¿no? Dios nos revela quiénes somos y cuando nos encontramos con Dios, y esto no estoy hablando de nada sobrenatural, digo, el hacer silencio delante de Él, descubrirme en su amor, esté pasando por lo que esté pasando. Cuando nos encontramos con Dios en la oración, en la meditación, en el modo como tengamos, no estoy diciendo que hay que ir a un retiro espiritual, no, a lo mejor cuando me voy al trabajo y voy en el colectivo y no llego y tengo ese ratito ahí parado, pero ese ratito donde me encuentro con Dios en silencio, o a la noche antes de dormir, o durante el día, en el momento que vos tengas, poder encontrarte con ese Dios que es Padre y que te muestra que es hijo, que sos hijo, Mm. y que desde eso lo esencial de nuestra humanidad, digo, lo más profundo es que Dios nos creó buenos, ¿no? Nos creó personas, nos creó hijos y nos creó buenos. Y la prueba de esto es algo que Jesús lo dice en el Evangelio también, ¿no? Cuando él dice muchas veces nos llama a muchas cosas, pero dice, sean buenos como mi Padre es bueno, como nuestro Padre es bueno, ¿no? O sea, no dice pidan la gracia de ser buenos, sean buenos. O sea, hay una bondad que está. ¿Mm? El pecado, la maldad, no nos creó con eso, Dios, no es esencial, dirían los filósofos, ¿no? Entonces, encontrarme con ese amor, cuando nos descubrimos delante de Dios, nos descubrimos hijos, y ahí no necesitamos títulos ni nada. Simplemente descubrirnos que somos hijos de Dios y que somos amados por Él. Y cuando nos cuesta encontrar ese amor de Dios, poder descubrir también en las personas que nos rodean, ¿no? Las personas que están al lado nuestro, siempre vamos a encontrar alguien que nos manifieste el rostro cariñoso, amoroso, misericordioso de Dios para con nosotros, ¿no? Y ahí descubrir nuestra identidad de hijos, ¿m? Con la cual, digo, ya no nos hace falta nada más que sentirnos hijos. Exacto. Hay una partecita de la charla, padre, hace un momento que hablaste de esta reflexión, que cada vez que veía a una persona recordaba el niño que fue, o Sí, imaginaba el niño que fue. ¿Era referido al Papa Juan Francisco? 23. Ah, Juan Al 23. Papa Juan 23, Juan sí. 23. Ahí está. Creo que también nos puede sonar a Francisco porque más Exacto. o Sí. menos la pedagogía es muy parecida. Bien, pero era Juan 23. Bueno, no, para Ale de Córdoba Capital que estaba preguntando. También han dejado algunos otros mensajitos, Cristian de Mendoza, de Las Heras, se pregunta por qué festejar el carnaval. Bueno, porque es un festejo que por allí se presta, ¿no? Para confusión en cuanto al origen, Claro. padre. Carnaval tiene Sí, que ver también con carne, con Claro. carnal. Ujú. claro, es un poco liberar la carne, se decía también, Claro. ¿no? Pero digo, a veces perdemos el tiempo, y no quiero descalificar a nadie, pero digo, perdemos el tiempo criticando o animando o enredándonos en si hay o no que festejar el carnaval. Mm, El carnaval está, digo, como fiesta popular, Popular, y sí. sobre todo con tantas tradiciones en nuestro pueblo, porque tenemos un carnaval en el noroeste que es muy rico, un sí. carnaval en el nordeste que también tiene todo el aporte brasileño, tenemos todo el mensaje que se da a través de ellos, tenemos los corsos en Buenos Aires, en tantas formas, y ahí vuelvo al principio, ¿no? El baile, todo aquello que nos descontractura,
a los que saben hacerlo, hace que aparezca también en nosotros otras cosas que a veces desconocemos, ¿no? Baja nuestras defensas, nos ayuda a romper nuestros bloqueos, nos fortalece nuestra identidad, nos conecta con otras cosas. Y vuelvo a lo que decía, no hace falta que estemos en el casamiento a las 4 de la mañana cuando se habilita el carnaval carioca para eso, ¿no? En nuestra vida hay momentos en donde podemos descontracturarnos y ahí le podemos sacar la riqueza a estos días de carnaval que no son solo un feriado, sino también una fiesta popular. Si alguien me pregunta, ¿usted va a festejar? No, porque voy a estar trabajando. Pero no me opongo a quienes lo festejan y no me opongo a todo aquello que sea manifestación cultural de nuestro pueblo, que también hay que saber escuchar y también hay que saber ver, ¿no? Seguro. Padre, algunos mensajitos más que van llegando. Dice, hermosa reflexión del Padre Umbi, tan real. Son mis compañeros de todos los días, los abrazo en Cristo. Ana desde La Rioja. Gracias por permitirnos compartir cada viernes la sabiduría con la que Dios le brinda al Padre Humberto. Aunque se haya acordado del 3-0 de Mandillú a Quilmes, Dios los bendiga con todo su amor, Carlos, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ah, eso tiene que ver con alguna referencia. Pero yo no me acordé de un 3-0, sino un 0-0 nada más. Cuando Mandillú ascendió, que fue en la cancha vieja de Quilmes, la otra vez. Bueno, aunque hablando de fútbol, el próximo viernes ya veremos cómo también, no, el próximo viernes no, el otro viernes, cómo nos va River Talleres. Oh, En Asunción. tragedia. Claro, En Asunción, Paraguay. ¿Ah? Tremendo, tremendo. Creo que ese Padre. día no vengo. Padre, ¿qué hacemos, padre? Bueno, por aquí dice, quisiera saber qué opina el padre de festejar en carnaval como hacen en el noroeste, la bajada de los diablos y su entierro. Lo popular, lo que decías, padre. Popular y hay todo un juego ahí que, bueno, es un juego, digo, en el buen sentido de la palabra y de la sabiduría popular, ¿no? Sí, se habla de liberar al diablo y después volverlo a guardar, digamos. Pero digo, sí, es un juego popular, así como también en otros lugares, incluso ya en el conurbano bonaerense, también en Carnaval y en Año Nuevo, por ejemplo, la quema de muñecos, que a veces representan lo malo, también tiene una conexión, porque si miramos todo lo que es el carnaval, se hace antes del miércoles de ceniza, antes de entrar justamente al tiempo de la cuaresma. Entonces, a veces nos ponemos en jueces y no terminamos de leer toda la historia, ¿no? Nos quedamos con los primeros capítulos, pero no vemos el final. Bueno, también hablan de la noche de las comadres y compadres, ¿será? Si nos podés dejar alguna reflexión, padre, dice respecto a esto, Luciano pregunta. Noche No conozco. De comadres y compadres. No, la verdad que tampoco sé. Gracias por su reflexión, Padre Umbi. Al entregarnos a Jesús, Él nos hace recordar nuestras actitudes y nos da la posibilidad de reconstruir, ¿no? Lo dice Guillermo. Eso es lo más lindo, ¿no? De poder reconocernos, qué máscara tenemos puesta para poder comenzar a través de la aceptación un nuevo camino, Padre. Qué bien nos ha venido esta reflexión, Padre, para arrancar el miércoles de ceniza con este caminito que podemos ir haciendo en esta reflexión del finde y estos 2 días, descubriendo, como dice Ceci, estas máscaras que por ahí tenemos y no nos damos cuenta. Sí, y es una mirada, si querés, hasta alegre, contemplativa, que después nos va a ayudar, porque la cuaresma en definitiva es sacarnos las máscaras. Mira. Es sacar un poco la máscara para prepararnos para ese encuentro de la Pascua. Y traje un texto para compartir con ustedes. Es un texto anónimo que se llama justamente Sin Máscara y está hecho en primera persona, ¿no? Dice, por favor, escucha aún lo que no te digo. No dejes que te tome el pelo. No permitas que te engañen las muecas que hago, pues llevo miles de máscaras, máscaras que temo de poner, y yo no soy ninguna de ellas. Obrar como sí es un arte que se me ha convertido en segunda naturaleza. Pero no te dejes engañar por eso. Por Dios, no dejes que te tome el pelo. Doy la impresión de ser tratable como si todo cuanto hay en mí fuese soleado y diáfano por dentro y por fuera, como si mi nombre fuese confianza y mi juego frialdad, como si yo fuese agua mansa y pudiese decidir acerca de todo, como si no necesitase de nadie. Pero no me creas, por favor, no me creas. Mi exterior puede parecer seguro,
pero no es más que una máscara. Por debajo no hay nada que se le parezca. Por debajo soy como realmente soy, a veces confuso, a veces temeroso, a veces solo. Por eso lo oculto. No me gustaría que nadie cayese en la cuenta. Solo de pensar en mi debilidad me crea pánico y me da miedo. Por ello invento desesperadamente máscaras tras las que puedo esconderme. Una fachada relajada, inteligente, que me ayuda a simular algo que asegure frente a las miradas sagaces que me pudiesen reconocer. Cuando precisamente una mirada de esas sería mi salvación y yo lo sé. Si viniese unida a una aceptación, al amor, eso es lo único que me daría la seguridad que no soy capaz de darme a mí mismo. Pero eso no te lo digo a ti. No me atrevo, tengo miedo de hacerlo. Tengo miedo de que tu mirada no venga acompañada de aceptación y de amor. Temo que me desprecies, que te rías de mí y que tu risa me maltrate, porque ella me mataría. Tengo miedo de no ser nada, de no valer nada, en lo más profundo de mi interior, y de que tú lo veas y me rechaces. Por eso interpreto un papel. Hablo por hablar con el tono acostumbrado de la charla superficial. Te cuento lo que no significa nada y nada de todo lo que existe de verdad, de lo que grita en mí. Por ello, no te dejes engañar. Por favor, escucha con cuidado e intenta oír lo que no digo, lo que me gustaría decir, lo que pronuncio por sobrevivir y lo que no soy capaz de formular. Odio jugar al escondite, en serio, odio este juego. Es un juego falso. Querría ser en verdad auténtico y espontáneo. Tienes que tender tu mano, aun cuando parezca ser lo último que yo pueda desear. Solo tú puedes borrar de mis ojos su brillo vacío y mortecino. Siempre que te muestres amables y sensibles y me das ánimo, siempre que intentes comprender por qué te preocupas realmente por mí, a mi corazón le nacen alas, alas muy pequeñas y muy frágiles, pero alas. Quiero que lo sepas, quiero que sepas lo importante que eres para mí, hasta qué puntos puedes hacer de mí el ser humano que soy realmente. Por favor, desearía que lo quisieras. Te ruego que intentes derrumbar estos muros con mano segura, con mano suave. Un niño es muy sensible. Te preguntarás, ¿quién soy yo? Pues soy uno a quien conoces muy bien. Soy cualquiera con quien te encuentres, cualquier hombre o mujer que te salga al encuentro. Ay, ay, ay. Clarísimo, Qué vamos a gran subirlo después. texto. Te Sí, sí, ahí pedimos, sí, Piden allí dónde sí. lo pueden encontrar a esto que has leído, padre. ya está en mis redes, está en Ciberfogón, @Ciberfogón, y también hay una referencia ahí en Radio Fabro en Instagram. Perfecto. Y si no lo piden y lo mandamos también. Dale. Excelente, Padre, padre. te pedimos la bendición para este Cómo no. tiempo, para lo que hemos ido compartiendo, rescatando también nuevamente, aclarando que la vivencia popular no la estamos poniendo y ni a las personas la estamos juzgando, ¿no? Por Así que supuesto. cada uno tiene, y lo sabemos, el discernimiento para decir, bueno, voy por esto no, y caminar así, ¿no? Sí, eso no. El discernimiento hace que no nos unifiquemos ni nos uniformemos, sino que vivamos como hijos de Dios, que es lo que hemos tratado de rescatar acá, ¿no? Eso. Bien, Así padre. que vamos a pedir esta bendición para todos ustedes, para los que van a poder vivir este fin de semana largo, en las distintas formas, en los distintos modos, también para todas las familias, para aquellos que están atravesando momentos complicados y para quienes van a seguir disfrutando de estas mini vacaciones, para que reciban la bendición en sus familias, en sus trabajos, en sus sueños, en sus tareas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Padre. Nos vemos Gracias, padre. ya A dentro de ustedes. Cuaresma, el viernes que Gracias, viene. Abrazo gracias, grande. gracias. Que estés Gracias. muy bien.